En este caso, cuando nosotros nos rendimos a Jesús, el método, la forma, lo que Dios va a usar para poder llegar con nuestra vida, tratarnos, impulsarnos, corregirnos, enseñarnos, redireccionar o poner en el corazón de alguien, en el corazón de alguien lo que Dios quiere poner, siempre será a través de su palabra. Por eso Él nos preparó para oír su voz, para oír al Señor. Todos nosotros, los hijos de Dios, podemos perfectamente oír al Señor. Perfectamente oír al Señor. Tenemos esa capacidad de poder escuchar al Señor. Y habíamos mencionado la semana pasada la importancia de escuchar su voz. Y habíamos dicho que una de las cosas que más es contundente para nosotros, el poder escuchar, es porque el Señor dijo que nosotros viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos pone en perspectiva, no solo para asustarnos a ver dónde Dios está hablando, sino que es una palabra que afirma cómo el Hijo realmente ahora puede vivir para Dios, que es perfectamente escuchando su voz. Eso lo agarramos y lo pusimos, le dimos forma de acuerdo a Lucas 4:4, donde decía que Jesús le respondió a Satanás en base a su incitación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra vivirá, usted la escuchó con bastante argumento, porque no solo habla de un respiro o de un soplo de vida, o de estar en un estado inerte y luego saltar a la vida y empezar a disfrutar, sino que habla de que por medio de esa palabra vivirá, es sostenimiento, es la manera en que Dios a usted y a mí ha diseñado cómo sostenernos en nuestra vida diaria. Diga diario, diaria, para cada día. Siempre hay una palabra para que tú puedas por medio de esa palabra recibir lo que hace falta y que tú necesitas a través de una palabra. Estuvimos hablando también de que en Juan 10, 26, 27, Juan 10, 26, 27, donde Jesús dijo: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, las ovejas del Señor, aparte de tener la capacidad de oír, son gente que creen lo que oyen. Es importante que usted también sepa esto, porque usted puede oír, y cómo nos daremos cuenta que usted oyó, es que usted creyó a lo que oyó, y creer no es otra cosa sino responder a eso que está escuchando. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? Tú puedes oír a Dios para una asignación en particular, pero tú tienes que creer a lo que Dios te está diciendo que hagas, porque el resultado que tú estás esperando de acuerdo a la voluntad de Dios está encerrado en que tú creíste, y luego como creíste, entonces tu confianza te llevó a moverte a aquello que Dios te está diciendo que hagas. Eso termina entonces en un resultado beneficioso para usted. ¿Lo está viendo hasta ahí? ¿Sí? Ok, seguimos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. O sea, las ovejas del Señor le creen al Señor, como os he dicho. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz. O sea, no habla de que las ovejas tienen que entender más o menos la voz de Dios. No, dice, oyen mi voz, y dice, yo las conozco. Hablando de que tú tienes la capacidad de poder distinguir la voz de Dios, es porque tú tienes una relación con Él. Terminé diciendo casi al final
que tú, a la medida que me escuchas cada domingo, cada jueves y cada vez que tienes la oportunidad de escucharme, ya sea en redes sociales o personalmente, tu oído se va a educar a escuchar mi timbre de voz, de tal manera que puedo estar en medio de una multitud y tú puedes escuchar muchas voces, pero si tú escuchas la mía, tú dirás: el pastor está por aquí. Porque has aprendido a distinguir mi voz, y eso ha venido como consecuencia de una relación que hemos tenido ambos, que hemos estado hablando ambos. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado eso a usted? Ok. Ha sucedido, y esto lo he visto muy notorio cuando con nuestros hijos naturales. Por ejemplo, mi esposa tiene un timbre de voz. Yo puedo distinguir perfectamente el timbre de voz de mi esposa del timbre de voz de mi hija. Pero si usted me llama por celular o llama a mi esposa por celular y le contesta a mi hija, si usted no ha tenido una buena relación con mi esposa, usted, mi hija, la puede terminar confundiendo. No sé si a usted le ha pasado con hijos, con tíos, sobrinos que usted tiene distante. Usted se ha relacionado tanto con la voz de alguien que cuando ese alguien por cosas pues toma el teléfono y es hijo de esa persona y le dice hola, y usted cree y está seguro que esa es la persona con la que usted se quiere comunicar. Eso ha pasado muchas veces, en mi trabajo ha pasado, y generalmente dicen: wow, me parecía que yo hablaba era con tu mamá, hasta que mi hija dice: no, yo soy la hija, no soy la mamá. Pero eso, ¿por qué hay esa distinción? ¿Por qué? Porque las personas no pueden distinguir cuando oyen? Porque las personas no están escuchando a diario a ambas personas. Solamente han escuchado a una persona. Entonces, eso significa que si nosotros queremos mantener la voz de Dios totalmente separada de otras voces, y no es que las otras voces no hablen o que quieren imitar la voz de Dios, o que por ejemplo hablaran como Dios, sino que es algo tan natural de que si Dios es mi Padre, es porque yo tengo una relación con Él, y mi relación con Él me va a ayudar a distinguir la voz de Dios cuando yo la escuche en el lugar donde yo esté. Y no voy a poder confundirla porque he estado entablando una relación de padre a hijo. He estado teniendo una relación de padre a hijo. Cuando alguien dice: pastor, yo no sé cómo habla Dios, y fueron preguntas que yo me hice pensando que para yo poder saber que es Dios, yo tenía que recibir un manual donde me dijera paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 o el paso 5. Si te despelucas de aquí para allá es porque es Dios. Si te hace llorar es porque es Dios. O sea, no. Mire, no hay nada más seguro que usted tener una comunión con su Padre para empezar a oír y a entender esa voz. Si usted por alguna razón que tiene la capacidad de oír, usted quiere aumentar su oír, usted va a tener que seguir practicando comunión con el Señor para que esa voz siga siendo filtrada sobre su corazón, sobre su alma, de tal manera que usted no pueda ser confundido, porque Satanás, como ya sabe, él ya sabe que tú vas a ser dirigido por toda palabra que salga de la boca de Dios. Él va a buscar ahora la manera de cómo distorsionar el mensaje o la voz de Dios para que tú no puedas responder a lo que Dios quiere que respondas. Eso es lo que le va a pelear a gente madura que están listos para seguir escuchando al Señor. ¿Ok? Entonces, el verso dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas son ovejas del Señor? Entonces usted tiene capacidad de oír al Señor. Pero si usted desea todavía mantener ese oír despierto, usted y yo tenemos que mantener este otro paso, que es: yo las conozco. O sea, pero interesante porque dice, así que dice mis ovejas oyen mi voz, pero dice yo las conozco, cuando en realidad el que debe conocer soy yo.
Pero es que él dice, yo las conozco, es porque yo me relaciono con ellas. Pero entonces usted conocerá es porque él se relaciona o usted se va a relacionar con él. Ahora, esta palabra conozco, todos sabemos, si usted ha estado conmigo por algunos años, usted sabe que esta palabra conozco es una relación, es comunión, es una relación que incluso esta palabra conozco se usa mucho en el lenguaje judío, en el lenguaje hebreo, como una relación marital. O sea, usted y yo tenemos la capacidad de poder distinguir la voz de Dios y de poder escuchar la voz de Dios de tal manera o de tal forma como yo estoy seguro cómo es la voz de mi esposa. Porque yo vivo con ella, ando con ella, trato con ella y ella conmigo. De tal manera que ella no estudió mi timbre de voz, ni yo estudié el de ella. Solo por estar viviendo con ella, ya conozco su voz. Cuando ahí dice, yo las conozco, está hablando de una relación, de una comunión. Eso significa que usted puede ser hijo de Dios, pero ahora el siguiente paso para seguir madurando eso es mantener esa comunión con Él, mantener una relación con Él. Si perdemos relación con Él, nuestro oído fácilmente dejará de ser educado. Aunque usted sigue siendo hijo y aunque Dios te va a seguir hablando, va a ser un poco difícil de parte tuya poder entender y distinguir la voz de Dios. Pero si tú te mantienes en la posición que Él te ha dejado, que es seguir teniendo una relación con Él, tú vas a seguir desarrollando la capacidad de poder oír a Dios. Y vas a oírlo ya en asuntos hasta más prácticos, más personales. No vas a tener que desarrollar tiempos de oración. A veces hay gente que dice, yo me voy a retirar para oír a Dios. Y yo digo, pero es que ¿acaso Dios no habla en todo lugar? Amén, amén, amén. Yo creo que desde este punto lo que tendríamos que mencionar es, yo me quiero retirar es para tener comunión con Él. Porque si yo tengo comunión con Él donde yo vaya, pues donde yo esté, Dios me va a hablar. Y yo voy a entender. ¿Alguien dice aleluya? Amén. Porque si no, entonces el que no se va para la jungla, pues entonces no puede desarrollar el oído. No creo. Me di a explicar. Ahora, si usted tiene tiempos de retiro para retirarse con Dios en un lugar X, pues lo felicito, le bendigo y sígalo haciendo. Pero usted no se retira para oír a Dios. Usted debe retirarse para tener comunión con Él, para que cuando Él le hable en cualquier lugar, usted pueda escuchar. Es como hay gente que me dice, pastor, yo ayuno para tener poder. Yo digo, ¿qué pérdida de tiempo esa? Pues yo no ayuno para tener poder, yo ayuno para tener comunión con Él. Y teniendo comunión con Él, el poder sale. ¿Alguien dice aleluya? Pastor, que pérdida. Bueno, a algunos le ayudará para bajar un poco de peso, ¿no? Pero mira lo que dice, yo las conozco y estas tienen la capacidad de ¿qué? De seguirme. O sea, la manera en que Dios te va a guiar es oyendo su voz. Dice, me siguen. ¿Cómo sabemos que tú estás escuchando? Porque tú sigues. Veo que es facilito, nada más que hay que entenderlo. Si usted sabe leer, el diablo no te va a engañar. ¿Cómo yo sé que escuchaste a Dios en esta mañana para llegar aquí? ¿Cómo yo lo sé? A ver, dímelo con fe. ¿Por qué yo sé que escuchaste a Dios para venir aquí? Porque estás aquí, tú seguiste. Ese es el método que Dios va a usar para hablarte, para guiarte. ¿Cómo Dios y tú vas a saber que estás siguiendo su voz? Porque tú te estás moviendo a la medida que Él está hablando. Estás en el punto donde Dios te está diciendo. Amén. Amén, 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 amén. Oh, gloria a Dios. ¿Qué significa siguen? Para darte un poquito más de argumento. Esta palabra tiene que ver mucho con estar en el mismo camino. Cuando aquí dice, y me siguen,
está diciendo que usted va en el mismo camino donde el Señor está pasando. Otra vez, voy a mencionar esto. Eso significa que usted está en el camino por donde Dios está caminando. Entonces, escúcheme esto, gente madura, gente con fe. Cualquier cosa que usted haga que no es el camino de Dios, no es Dios guiándolo. Amén. Yo le vine a usted a decir la verdad. Pero nada más un amén. Wow. Usted debe estar contento que yo vine a decirle la verdad. Ahora, escucha esta otra verdad. Pero solo el oír la verdad no te hace libre. Pastor, error doctrinal. Dice la Biblia que la verdad, oirás la verdad y la verdad os hará libre. Sí, lea los contextos. Si permanecieres en mi palabra. O sea, usted puede oír la verdad, pero si usted no permanece en esa verdad, jamás va a gozar de libertad. Amén. Usted puede saber que ofrendar, que diezmar, que darle a los pobres, que ayudar a la gente es algo que Dios quiere y que es una verdad para que usted pueda activar otras cosas en el mundo espiritual. Y aunque usted sepa la verdad, usted jamás gozará de esa libertad hasta que usted lo haga. Así es que aquí en esta iglesia hemos aprendido no solamente a decir que oirán la verdad y la verdad los hará libre. Eso se dijo después de que Jesús dijo: y mis discípulos, cuando oyen mi palabra, permanecen en ella. Amén. Amén. O tengo que recordarle el tema del cigarro. Vamos a recordarle el tema del cigarro por el beneficio de los que no han venido en otras ocasiones. ¿Cuántos saben que fumar cigarrillo dice en el paquete una verdad que produce cáncer? Te ponen hasta una foto. No, yo no estoy diciendo que tú eres fumador, pero tú debes de saber que esto está, ahí está, abajo está. Yo no solo lo he visto, yo compraba el cigarro y yo leía eso. Pregunto, ¿yo leía una verdad? A ver, por acá, ¿yo leía una verdad? ¿Sí? ¿Yo leía una verdad? ¿Sí? ¿Y por qué seguía fumando? Porque saber la verdad no solamente te hace libre, es permanecer en la verdad la que me va a hacer libre. Amén. O sea, cuando yo dejo eso, cuando yo sé que esa verdad se me ha revelado y me da la capacidad de dejar eso, entonces esa verdad se me ha hecho carne. Amén. ¿Está claro hasta ahí? Ok, seguimos. Así es que dice, cuando dice me siguen, no está hablando solamente de alguien que viene a la iglesia y que ora cuando tiene problemas, sino que es un continuo vivir siguiendo al Señor o a tu Padre, porque todos los días estás escuchando algo que Él quiere hablar contigo. Amén. ¿Qué significa siguen? Te dije que es estar en el mismo camino, pero también tiene una frase interesante porque dice que es acompañar. O sea, eso significa que la manera en que yo estoy acompañando a Dios en esta tierra hacia donde Él me está dirigiendo es a través de oír su voz. O sea, tengo compañerismo con Él. Esto es tremendo. Yo me he sentido muy aburrido de ir de paseo con gente que no habla. Pero qué agradable es ir de paseo con alguien que siempre tiene algo que decir y que tú también puedes compartir. Es que usted se da cuenta que nosotros no fuimos diseñados para estar en silencio. Y Dios lo sabe y por eso Él nos creó. Por eso es que hay un compañerismo a diario, estar siempre con Él, porque Él siempre quiere una buena comunicación con nosotros. Él quiere siempre instruirnos algo nuevo. Generalmente, cuando las personas tienen no voy a decir la oportunidad, porque todos tienen la oportunidad de acercarse a mí, como yo tengo la oportunidad de acercarme a usted. Yo no soy el exquisito del cielo, perdónenme. No es así. Creo que todos somos exquisitos del cielo.
Pero si por alguna razón usted se acerca a mí o habla conmigo, usted se va a dar cuenta que yo siempre tengo algo bueno que decir. Siempre me gusta interactuar. Aunque a veces me dicen, es que tú no dejas hablar a la gente. Es que yo digo, bueno, es porque siempre quiero depositar algo. Pero cuando a mí me toca oír lo que me van a decir, yo siento compañerismo con esa persona. Amén, amén. Siento afinidad con ella. ¿Por qué? Porque estamos interactuando en el mismo formato, en la misma dirección. Interesante. Usted y yo podemos hablar de política y lo hablamos. Podemos hablar de problemas socioeconómicos y lo hablamos. Podemos hablar de cualquier situación, de lo que sea. Yo me puedo documentar y hablamos. Pero ¿sabe algo? Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo a hablar de las cosas del reino, algo me brinca en mi interior. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento yo no solamente estoy preparado para oír a un hermano hablarme cosas del reino, sino que estoy listo para oír a Dios a través de él, virtiéndome algo a mí. Porque sé que en el compañerismo es donde la voz de Dios viene. Es donde está la relación para que llegue. Interesante, le voy a decir lo que me ocurre después de una buena conversación de reino. El desánimo se va. Ajá. Cuando usted hable con gente que le produce desánimo, pues Dios no está ahí. Hay otra voz que está dirigiendo su corazón. Pero cuando usted habla con gente que realmente están en esa efervescencia de comunión con el Padre, el oírlo usted a ellos, o que ellos te oigan a ti, todo termina en una conversación donde los dos quedan impulsados. Pero no es porque yo por mi intelecto quiero impulsarte. Todo empezó con una conversación normal. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Que en la conversación Dios se metió. Dios se hizo manifiesto por las palabras. Dios se manifestó levantándote. Dios se manifestó virtiéndote a ti una esperanza, expectación, vida, abundancia, lo que sea. Y a veces la persona ni estamos hablando del tema de tristeza o de conflicto o de pelea. Nada de eso. Posiblemente nada de eso. Pero solo con que tú escuchaste a Dios a través de esa persona, te llegó lo que tú necesitabas. Alguien dice aleluya. Y puedes decir en ese día, Dios me está hablando para seguir. Ahora su fe, oído esto que viene, que hacemos un giro. Ahora su fe, la fe de Dios que ha depositado en cada creyente. La fe de Dios que ha depositado, que dice que cada uno le fue dado una medida, metrón. Medida es metrón. No es una medida pequeña, es una medida, metrón. Recuerde esto. ¿Por qué yo le digo que no es una medida pequeña? Escuche esto. Porque nada de lo que sale de Dios es pequeño. Así es que usted tiene la medida correcta de Dios. Dice la gente, y yo sé que la Biblia, y eso se lo voy a, si usted sigue conectado con esto, usted va a aprender muchas cosas que el Señor nos ha revelado. La fe no es que en sí misma crece, porque la fe es un espíritu, y la fe es impartida por el Espíritu de Dios, así que el Espíritu de Dios no crece. ¿Sabe quién es el que crece? Usted. Usted es el que crece en el creer. Usted es en el que crece en la confianza. Pero la medida de fe es más que suficiente para usted seguir creyendo. Ok. Ahora su fe responde, o sea, tu metrón, tu medida de fe, la misma, Padre Santo, la misma fe que te ha hecho salvo es la misma fe que te puede seguir sosteniendo. Ahora tu fe va a responder de acuerdo a lo que escuches de tu Padre. ¿Qué ocurre ahí? Que tu fe también es estimulada, hablando de ti ahora por tu creer, es estimulada por la misma voz de Dios. La fe que ha sido depositada en ti como herramienta para tú desarrollarte en este mundo natural
es estimulada por la misma palabra de Dios. O sea, oír palabra de Dios, ¿te acuerdas la semana pasada? No solamente te preserva, no solamente te protege, no solamente te provee, sino que la misma palabra de Dios también activa tu creer. Por eso es que le digo esto con todo respeto, amor, y se lo digo, pero de verdad, se lo digo con mucho cariño. Usted nunca pierde tiempo cuando viene a oír la palabra de Dios. Si usted siente que viene a perder tiempo, el diablo me lo engañó, y de la forma más baja que hay. Nunca usted perderá tiempo oyendo la palabra de Dios. Gracias por ese amén. Nunca usted perderá tiempo oyendo la palabra de Dios. ¿Quiere que le diga algo más que le va a bendecir? No hay un lugar más maravilloso en donde poder estar, es en el lugar donde Dios habla. Pregúnteselo a los discípulos que estuvieron en la cárcel, donde no tenían ningún canto, no había aire acondicionado, no había nada, y simplemente oyeron la voz del Señor ahí, y para ellos eso se convirtió en el paraíso. Entonces dice, ahora su fe va a responder de acuerdo a lo que escuches de tu Padre. Y es muy importante aquí, porque si tú vas a responder de acuerdo a la voz de Dios, si tú vas a responder de acuerdo a la fe que se manifiesta a la medida que oyes a Dios, pues entonces Satanás conoce que tú estás creciendo y que estás madurando. Entonces él va a buscar la manera de cómo imitar la voz de tu Padre para que tú te equivoques en tu creer. Sabiendo Satanás el principio que a lo que tú crees, tú terminas obedeciendo. Amén. Eso va como ligado ahí. Es que fe no solamente es estar persuadido, no solamente es estar convencido. Es que alguien convencido, alguien persuadido, responde a lo que lo persuadió. Lo voy a decir de otra forma para ayudarnos. ¿Ok? Si usted está convencido que yo le digo, por ejemplo, si yo le digo a usted, le voy a regalar $20 ahorita, pues el único que realmente se convenció y creyó y respondió, obedeció a que voy a dar $20 es el que se paró aquí al frente. Usted puede decir, yo te creo, pastor, y quedarte ahí sentado y no recibes nada. Amén. ¿Y quiere que le diga qué daña, qué no activa tu creer oyendo una palabra de Dios? Incredulidad. A veces incredulidad vestida de no necesito. O a veces no es conmigo. Yo tengo. Pues lo que estaba ocurriendo posiblemente es que Dios quería añadirte esos $20, no para ti, sino para alguien que Él te iba a tocar después que se lo diera. Y para que no saliera de tu bolsillo, porque Él sabe el presupuesto que tiene, simplemente fuiste el medio para recibir algo para que otro fuera bendecido. Por eso es importante que nuestra vida de fe, al oír la voz de Dios, no sea mezclada con incredulidad. Incredulidad se viste de pena, de vergüenza, de temor, de miedo. ¿Escuchó? La gente tiene pena de cosas es porque no creen que Dios las puede usar. Padre Santo. O sea, incredulidad se está vistiendo de vergüenza. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo, querido? Entonces tu fe va a responder de acuerdo a lo que escuches de tu Padre Dios. Claro, quiere decir que la voz de Dios, que es la que me está guiando, también va a conectar con mi creer, porque yo estoy seguro que Dios me está diciendo que camine hacia ese lugar. Ve a Romanos 10:17. Romanos 10:17 y vamos a verlo ahí perfectamente. Por favor, dámelo en la versión 1960, hija. Muy bien, gracias. Y aquí viene. Este es un verso muy trillado, pero muy poco entendido. Es un verso muy tratado, pero a veces muy poco bien explicado. Y hoy te voy a dar una herramienta porque tu capacidad de oír de acuerdo al cielo se va a seguir expandiendo.
Porque voy a decirle otra vez lo que dijo el Señor la semana pasada. Dios quiere manifestar algo en ti poderoso, grande y maravilloso, pero para eso tú tienes que oír. Ok. Mira lo que dice aquí. Así que la fe es por el oír. Ok, otra versión dice, así que la fe se activa. Así que la fe se hace carne en ti. Escucha esto. Dice que es por el oír. Ok, viene la otra parte. Dice, y el oír, otra vez, palabra oír. ¿Y después qué más? Oír. Y después te dice, ¿qué oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. O sea, Dios sabe que tu fe, que la fe de Dios, que la medida de fe, que el metrón de fe que hay en ti, se activa. Esa es la medida que tú oyes la palabra de Dios. Pero escucha esto, que aquí viene el cambio de entre los niños y los adultos espirituales. No es oír por oír. O sea, escúchame esto. Si tú nada más vas a la iglesia porque quieres oír la palabra de Dios, pero tú nada más dices que oyes y oyes, pues llega un momento en que Satanás te va a ganar ventaja porque solamente estás recibiendo semilla, pero esa semilla no está germinando dentro de ti. Y voy a aclarar esto bien, oído, porque todo está en este punto. Mira, observa por favor, revelación sobre ti. Así que la fe es, o sea, la manifestación de fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿acaso no todos los días leemos la Biblia? ¿Acaso no todos los días oyes la palabra de Dios? Sí, pero no todo el tiempo tienes una fe para aquello que Dios dijo que tú vas a hacer. Y aquí viene el cambio. Y aquí viene lo que tú necesitas y yo estoy necesitando y estamos buscando. Y es lo siguiente, que la fe es por el oír uno. O sea, te expones a la palabra, pero ahora viene la otra parte que es y el oír. Pero es que ¿acaso con un oír no es suficiente? ¿Es que acaso que tú no tendrás los oídos tan bien claros que no puedes? ¿Tendría yo que repetir este mensaje 2 veces más ahora en el día para que me puedas oír? No, porque tú me estás escuchando. ¿A qué se refiere el otro oír? ¿A qué se refiere el otro oír? Es que el otro oír significa también entender. En pocas palabras, si usted me oye la palabra de Dios, si usted oye la voz de Dios y usted no entiende lo que Dios te está diciendo, tampoco te vas a mover. ¿Lo captó? Y en esta mañana, usted no solo vino a oír la palabra de Dios, sino que usted vino también a entender la palabra de Dios. Por eso este servidor no le predica a la iglesia. No se confunda. Yo no soy predicador de la iglesia. Yo soy un maestro de la palabra para la iglesia. Porque yo sé a que el Señor me ha llamado. No soy un pastor común, perdóneme, no me estoy tirando flores. Simplemente estoy haciendo válido lo que el Señor me dijo que yo soy. Soy pastor y maestro de la palabra de Dios. Porque mi intención no es solo predicarte, no es solo emocionarte, sino que tú entiendas la voz de Dios. Si tú entiendes a Dios, tú podrás seguirle con libertad. Por eso usted ve que yo, para que usted entienda, no ando poniéndole la mano en la cabeza. Yo no voy a perder tiempo en eso. Yo le he dicho a usted que eso tiene un momento, tiene un plus, pero no quiere decir que para que usted pueda oír y entender, yo tenga que ponerle la mano en la cabeza. No. Si usted quiere ver resultados de la palabra de Dios en usted, usted tiene oídos para oír y tiene un Espíritu Santo que le va a ayudar a entender. Por eso en esta casa pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. No soy tonto, querido, no soy tonto. Yo sé lo que estamos pidiendo, yo sé lo que a usted le conviene. Para los cambios que usted necesita, más que una disciplina humana, usted necesita activar la voz del Espíritu en usted para que esos cambios se manifiesten. Amén. Así que la fe es por el oír.
Y el oír, esa palabra oír, es lo primero que tiene como entender. O sea, que si tú me entiendes el mensaje de Dios, entonces tú vas a responder bien. ¿Alguna vez usted ha hecho algún mandado que le dijeron que hicieran, pero lo hizo mal porque no entendió? ¿Hiciste el mandado? ¿Hiciste el mandado? Sí. ¿Gastaste el tiempo? ¿Invertiste dinero? ¿Fuiste al lugar? Pero no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque no entendiste. Le hago una pregunta. ¿Será importante entonces oír la voz de Dios y entenderla? De acuerdo a cómo tú oyes, tú crees, entiendes, así vives. Amén. ¿Has estado en un lugar o a una cita que tú entendiste que tenías que estar y después te dijeron, no, es que tú entendiste mal, no era ese día? ¿Has estado en una cita así? Tranquilo, hermano, ya eso no te va a pasar porque vas a oír bien la voz de Dios. Entonces, Dios no quiere que usted y yo vivamos al azar. Dios no desea que usted y yo vivamos equivocándonos. Por eso Él está entusiasmado en poder darte a entender y comprender a ti que Él quiere que tú escuches su voz y que tú entiendas perfectamente lo que estás escuchando. ¿Qué significa oír? Es entender. Pero también dice escuchar. Pero ya este escuchar, escúchame esto, es escuchar entendiendo. Amén. O sea, es escuchar entendiendo. Si tú escuchas y no entiendes, los resultados van a ser diferentes. Pero si tú escuchas y tú entiendes, los resultados van a ser ligeros. Escúchame esto. Hay cosas en nosotros que se han detenido, no porque el diablo se paró a decir, no te las doy. Simplemente es que tú y yo no entendimos bien el mensaje de Dios. Pero en esta mañana Dios te está diciendo, vas a entender lo que oyes. Porque ya está bueno que el diablo siempre esté ganándonos por falta de conocimiento. No, yo estoy empeñado en eso. El diablo tiene una escuela para entorpecer a la gente, pero el cielo tiene una escuela para darle sabiduría a sus hijos. Alguien dice aleluya. ¿Qué significa oír? Es entender, es escuchar, es hablar, es llegar al oído, entendiendo. Y ahora viene la otra parte, es que te llega al oído entendiendo, pero luego tú demuestras que entendiste porque entonces obedeciste. ¿Cómo demuestras que oíste y entendiste? Porque reaccionaste a eso. Sea una solicitud que el cielo te pida, sea algo que Dios te está demandando, sea algo que Dios está corrigiendo o algo que Dios te quiere añadir. De la misma manera es el mecanismo igual. Tú escuchas y entiendes. Si tú entiendes, entonces tú respondes. Amén. Puede ser el caso de que alguien te diga, te espero en tal lugar. Y bueno, vamos a decir que es aquí y que nos dijeron una noticia en tal lugar. Pero algunos no escucharon bien. Pero yo me fui porque yo escuché bien. O usted fue porque usted escuchó bien. Y es posible que usted llegue al lugar y se encuentra un hermano allá y le diga, ¿y tú qué haces aquí? No, es que acuérdate que nos dijeron que y el hermano que no entendió te va a decir, eso no fue hoy. Eso no es para hoy. Y tú te quedas, No. Tú oíste mal. Escúchame bien. Lo único que a ti te va a determinar en quedarte, va a ser que tú estés seguro que escuchaste bien. Si tú tampoco escuchaste bien y escuchaste más o menos, tú terminas yéndote en la corriente, ¿verdad? No es hoy. Ay, me voy. Qué pena. Y te llegó el hermano que te citó. Solo porque no entendiste bien el mensaje. Voy a decirte algo.
Cuando tú escuchas la voz de Dios y tú entiendes a Dios, hay gente que a lo mejor no va a entender lo que tú estás haciendo. Y te vas a encontrar con conflictos. Pero como tú sabes que Dios te habló a ti de ese asunto, tú te vas a quedar ahí. Aquí me quedo yo. Amén, amén, amén. Aquí me quedo yo. No, pero es que yo creo que eso no es para ti. Dios me dijo que era para mí. Gracias por esa fe. Dios me dijo que eso era para mí. No, pero es posible que a lo mejor, como esta enfermedad es tan fuerte, a lo mejor puede que, bueno, tú sabes. No, Dios me dijo que Él me protege. Amén. Dios me dijo que Él me protege. Amén, 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 amén. ¿Por qué? Porque posiblemente también gente que no entiende la palabra va a ir en contra de lo que tú estás entendiendo. ¿Sabe el conflicto que yo he tenido? Mire, el mayor conflicto que yo he tenido en este mundo cristiano no es ni con el mismo diablo por la palabra, sino por creyentes que no entienden lo que estamos hablando. Algunos por ignorancia se han atrevido a decir que es herejía. Y yo a veces pues cometo el error de decir, no, herejía es lo que usted enseñó por 20 años. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que es llegar al oído de, y también dice obedecer. Es una reacción de que tú estás oyendo y entendiendo, y eso te produce una reacción. Dice que es hablar y dice que es oyente. Ahora, ¿qué oímos? ¿Qué es lo que tenemos que oír? Pues evidentemente el mismo verso, para que no quepa duda de que es tu mente o tus emociones o la gente o el buen consejo de abuelita o el buen consejo de abuelito o el buen consejo de mamá. Para que tú no te fijes en eso, el Señor te dice lo que tú tienes que oír es mi palabra. Lo que tú tienes que oír, ¿qué cosa es? Dile al vecino que está al lado tuyo, la palabra de Dios es lo que hay que oír. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes una relación con tu padre, es posible que tu cónyuge, tu hijo, tu hija, tu abuela, tu abuelito, tu mamá, tu papá, quien sea, al no oír lo que tú estás escuchando, ellos puedan entender que tú estás escuchando mal y que estás actuando mal. Y tú tienes que pararte fino, con mucho amor y con mucha firmeza, y decir, lo siento, Dios me habló en este asunto. Amén. Y hay cosas que tú no tienes que sentir un ramacatalamashayama para poder saber que es Dios. Vamos. Si tu mamá te dice que no vengas a la iglesia, tú necesitas una confirmación del cielo para que te digan que no es Dios. Por favor. Es que ahí no me gusta ser polémico. Pero voy a ponerlo así, perdóneme, yo también tengo mamá. Si tu mamá te dice eso, ella está operando en incredulidad. Y no es la voz de Dios dirigiéndolo. Sigue siendo tu mamá linda y la mía también. Amén. Y si tu esposito o tu esposita también te lanza palabritas como esa. Amén. Amén. Eso no es la voz de Dios. Eso no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Tú tienes que aprender a distinguir dónde Dios está. Y la voz de Dios va a ser clara, te va a impulsar hacia Él, hacia tu destino. Mira lo que sigue diciendo ahora aquí. Dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea, sigue siendo el principio, que lo que te da vida a ti, lo que te trae la bendición, lo que te manifiesta esto y aquello, sigue siendo lo que Dios te está hablando. Por eso es que Dios te habla y por eso tienes capacidad de oír. Pero en ese punto, en ese nivel, ahora como Satanás sabe que tú conoces el principio, pues ahora él va a tratar de buscar la manera de igualar o imitar esa voz de tal manera que tú sientas confusión. Pero ninguna confusión te puede llegar si tú permaneces siempre teniendo comunión con el Señor. Satanás sigue siendo un imitador. Y escúcheme. Y por más cercano que sea la imitación, no es el original. Mire, querido, quiero recordarle de nuevo esto. Un billete de A100 que es original, por más que una persona quiera imitarle el billete a alguien que conoce el original, no puede meterle el billete.
No puede, porque conoce el original. De esta manera usted va a conocer las voces que salen de la gente. ¿Qué voz está hablando? Cuando usted comienza a darse cuenta hacia dónde el Padre, o sea, usted conoce tanto a su Señor y tiene una relación con Él que usted no necesita una alta revelación para darse cuenta que es Dios dirigiendo a alguien o no, o Dios dirigiéndolo a usted o no. Escúcheme esto. Todo lo que va en contra de Cristo se le llama anticristo. Y no es una persona. Porque la gente dice, no, el anticristo, sí, cuando yo no esté en la tierra. Pablo dijo, ya el anticristo está, el espíritu del anticristo ya está en operación. ¿Y sabe lo que él está haciendo? Está hablando y tratando de confundir a los que oyen la voz de Dios, confundirlos a ellos para que hagan cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Amén. Anticristo, van en contra de lo que, y dice que está en operación. Eso significa, hermano, que a veces nosotros pueden llegarnos voces anticristo. Sí. ¿Y cómo las vas a evaluar? Si eso no aporta a tu redención, no aporta a tu vida espiritual, no aporta a tu crecimiento, no es Dios hablando. Es como que usted me diga, pastor, ¿usted sabe lo que me puede subir de peso? Yo te diga de que no, mira, ni sé lo que me sube de peso. Te estoy pegando mentira, yo sé lo que me sube de peso. Amén. Entonces, si yo me lo estoy comiendo es porque, bueno, quiero subir de peso, es una mentira que quiero bajar. Amén. Aquí haciendo, hermano, ejercicio para bajar de peso. ¿Y cómo lo celebra después que hizo una hora de ejercicio? Con una tremenda pizza. Quiero ir cerrando aquí ya esta parte. Oír la palabra de Dios. En Mateo 14:26, mira lo que dice. Cuando los discípulos, dame la Nueva Traducción Viviente, hija, por favor. Mateo 14:26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Eso era Jesús. Llenos de miedo, y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús le habló de inmediato, no tenga miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ordéname. Usted dice, sí, es una orden. No. Lo que le dijo fue, dilo. ¿Cómo? Dilo. O sea, dímelo. Dame tu voz de comando. ¿Lo ve? ¿Qué le dijo? ¿Cómo dice ahí? Ordéname. ¿Qué le estaba diciendo? Dilo. ¿Qué es otra cosa de aparte de dilo? ¿Qué es? Dame tu voz de mando. Jesús no hizo de qué. Mire que Jesús es tan maravilloso que él no hizo de qué. Porque Él sabe que tú no respondes a los gestos. Por eso a veces es incómodo cuando tú hablas con alguien, te dice de que yo digo, no, dígame, hábleme. No, hábleme, dígamelo. Yo quiero oír y entender. Amén. Porque si usted y no entiendo, después yo tendría que decir amén. Jesús no le dijo y Pedro no. El Padre sabe que tú tienes que oír y entender. Y le dijo, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Atención aquí, porque tu fe responde a la voz de Dios. Ok, aquí el punto es, asegúrate que es Dios diciéndolo. Porque ya tú estás en el nivel de saber
que Satanás va a querer imitar su voz para que tú estés equivocado. Entonces tú, a la medida que tienes relación con él, tú vas a afinar la voz, porque tú vas a aprender a distinguir cuando es Satanás y cuando es el Señor. Y yo sé que tú vas a ese camino perfectamente. Sí, Señor. Mira esto, mira esto. Si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Entonces el 29 dice que el Señor le dijo, sí. O sea, sí, le dijo. Ven, dijo Jesús. Entonces Pedro bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¿Por qué le funcionó a Pedro caminar sobre el agua? Porque Jesús le habló y Pedro entendió que él podía caminar sobre el agua. Escúcheme esto. Esa palabra no eran para los 12. Por eso hay que oír y entender. Por eso Dios tiene palabras colectivas como también palabras personales. Y usted tiene que comprender al Señor cuando te habla personalmente. Porque Él no solamente te va a dar la palabra para que tú te entusiasmes a algo, sino que también te va a dar el poder para que lo hagas. En pocas palabras, Pedro no caminó bajo su motivación, sino que Pedro caminó sobre la palabra, sobre la voz, sobre el comando que le dio el Señor. Y aquí hay un gran cuidado a la iglesia. Mira, hermano, hay gente que han cometido errores. Dios dice que deje esto, que deje aquello, que venda aquí, que venda allá. ¿Dios qué? ¿Dios qué dijeron? Dios dijo. ¿Quiere que le diga algo? Dios a usted tiene que confirmarle eso. Porque puede ser que Dios lo haya dicho, pero no es para usted. Es para otro que esa misma palabra le está empoderando a él para hacer eso que él está oyendo de Dios. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Pero no, todos lo suscribieron a que cuando el pastor habla, cuando el hombre de Dios habla, que ya lo que está diciendo es Dios hablando. Y en un sentido, oiga bien, oído a esto. En un sentido es Dios hablando generalmente, pero para cosas personales usted necesita oír a Dios personal también. No los 12 se fueron al agua, uno solo, porque Dios le dijo a Pedro, camina. A Pedro, camina. A veces lo que Dios le está diciendo a usted es para usted. No lo haga ley para los otros. Hay cosas que Dios le va a decir a usted y hágalas. Y cuando sucedan, no se jacte tampoco porque sucedieron, porque Dios a usted le dio el poder y la capacidad de hacerlo. Me di a explicar. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Pero tiene que oír a Dios.